Hola, mucho gusto. Mi nombre es Aileen Melissa. Y mi nombre es Lourdes Regina y te venimos a explicar sobre los ciclos de programación. En muchas ocasiones a la hora de programar es necesario ejecutar repetidas veces un conjunto de instrucciones. Duplicar un código parece una solución lógica cuando se está aprendiendo a programar, pero en realidad no es muy conveniente. Duplicar códigos puede acarrear varios problemas. Lo primero es que hará innecesariamente más extenso y largo el archivo, y en el caso de requerir mantenimiento o la actualización del código, será muy laborioso realizar este trabajo. Además, si el número de repeticiones es elevado, haría prácticamente imposible cumplir con el cometido. Los ciclos o bucles permiten ejecutar repetidas veces una instrucción o un bloque de ellas. Deben estar construidos de manera tal que se pueda tener control de la misma de repeticiones a realizar. De lo contrario, se generaría un ciclo de ejecución infinita que podría desencadenar un desborde de memoria y consecuencia un fallo de la aplicación o un bloque de la misma porque el flujo de ejecución quedaría estancado en el ciclo, sobrecargando de tareas al procesador de la máquina que ejecuta el programa. Existen diversas estructuras cíclicas. Su disponibilidad depende del lenguaje de programación. Entre las más comunes se encuentran la estructura for, que es un ciclo, es una de las más usadas. Su construcción y funcionamiento depende de tres elementos. El primero es la variable de iniciación, que comúnmente es declarada por el nombre i. El segundo es la condición, que por medio de ella se determina si el ciclo continúa o no su ejecución. Normalmente el contador hace parte de la condición. Y por último, el modificador, donde se alterna el valor del contador para que en un momento determinado la condición no se cumpla y el ciclo pare de realizar repeticiones. Para que un ciclo realice su trabajo, se debe proporcionar la configuración necesaria para que éste se ejecute por lo menos una vez. De lo contrario, sería una declaración de código inservible. Cuando el flujo de ejecución llega hasta la estructura cíclica, se examina si la condición declarada se cumple. De ser así, se ejecuta el bloque de instrucciones conteniendo en el ciclo. Al llegar al final del bloque de instrucciones, el flujo de ejecución se devuelve hasta el inicio del ciclo. Ejecuta el modificador, evalúa nuevamente la condición. Si ésta se cumple, ejecuta el bloque de instrucciones y regresa nuevamente al ciclo. Este comportamiento se repite hasta que la condición deje de cumplirse. Una vez no pueda la condición, el bloque de instrucciones es ignorado y el flujo de ejecución se desplaza al final del ciclo para continuar con la instrucción siguiente. Teniendo en cuenta el fragmento del código anterior, el ciclo se ejecuta siempre y cuando el valor de la variable i sea menor que 5. En otras palabras, se realiza la suma cuando i está en el rango de 0 a 4. En consecuencia, la variable suma al final de la ejecución tiene un valor de 10. Hay que recordar que la instrucción es igual a suma más igual i, es equivalente a suma i. La estructura while, al igual que el ciclo for, el ciclo while permite ejecutar repetidas veces un bloque de instrucciones. Su construcción consta únicamente de una condición, pero no hay que olvidar que se debe tener un mecanismo para que el ciclo termine su ejecución o éste quedará ejecutándose infinitamente. Cuando se dan los primeros pasos en programación y se comienza a tratar los ciclos, por lo general sale a flote una incógnita. ¿Cómo identifico cuando debo usar un ciclo while o un ciclo for? Y aunque el ciclo while puede configurarse de manera tal que su comportamiento sea similar al del ciclo for, existe una manera fácil de identificar cuándo usar una u otra. Esta al revisar si tiene una cantidad definida o indefinida de repeticiones. Cuando es definida, lo más práctico es usar un ciclo for, de lo contrario es recomendable utilizar un ciclo while. Por ejemplo, si se necesitan mostrar 50 mensajes, leer 100 números, registrar 200 empleados, se tiene un número definido de repeticiones a realizar. En este caso, lo más conveniente es usar un ciclo for. Ahora, si por ejemplo se necesitaran leer una serie de números que terminen en estas lecturas, cuando se ingrese el número 0 o si se requiere registrar nombres de personas hasta que alguna de ellas supere los 80 años de edad, la cantidad de lecturas o registros no será igual a cada ejecución, es decir, una cantidad indefinida de repeticiones, casos en los cuales se recomienda hacer un ciclo while. Por ejemplo, anterior muestra por pantalla números generados de manera aleatoria y termina la ejecución cuando el número generador es igual a 0.
Dicho de otra manera, se muestran números en pantalla siempre y cuando el número sea diferente de cero, tal como indica la condición. La declaración número igual 1 se realiza únicamente para asegurar que la condición se cumpla y que el ciclo se ejecute, por lo menos una vez. Dentro del ciclo, a la variable número de la asignación un valor aleatorio por medio de la función run. Con esto se asegura que cada repetición de variable tome un valor distinto, el cual en algún momento será cero, lo que hará que la condición no se cumpla y rompa la ejecución del ciclo.